El que nació para ser condenado, nació para ser condenado. Entonces, eso sonaría como injusto. Y si yo hago todo lo que hago y trato de creer en Jesús y cuestión, pero soy condenado al final, pues mira lo que pasó con Judas. No, hay dos situaciones. Todos conocemos la historia de Judas, que traiciona a Jesús, y todos conocemos la historia de Pedro, que también traiciona a Jesús porque lo niega. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Judas mostró remordimiento. ¿Qué significa esto? Judas vendió al Señor, a él le pagaron plata. ¿Y qué hizo Judas? Tuvo remordimiento, tiró el dinero y les dijo, quédense con eso, yo no lo quiero. Sin embargo, fue y se ahorcó. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro tuvo la misma situación, negó a Jesús 3 veces, que eso es como si lo hubiera vendido, pero él tuvo arrepentimiento. Entonces, hay dos figuras que nos distinguen cuando nosotros somos cristianos. Sentimos remordimiento, ok, pequé, forniqué, dije una mentira, vi algo que no tenía que ver, hablé de alguien que no tenía que hablar, me vino el cargo de conciencia, me dio remordimiento, pero lo continúo haciendo. Sin embargo, Pedro pasó por la situación, pero vemos una actitud entre Judas y Pedro. Pedro lloró amargamente. ¿Qué significa eso? Que él se arrepintió de la actitud que tuvo para con Jesús. ¿Vemos que Pedro negó a Jesús de nuevo? No. ¿Judas estaba condenado para siempre? No. ¿Por qué? Porque si Judas hubiera creído lo mismo que Pedro creyó, que Jesús era el Señor, Judas, con todo y que lo vendió, porque el fin de él era llevar a que, o sea, cumplir que para que Jesús llegara a la cruz, alguien tenía que venderlo, alguien tenía que traicionarlo. Significa que, aunque yo lo haya traicionado, no significa que voy a estar condenado. Ahora, si yo no creo que Jesús es el Señor, me va a pasar las de Judas. Voy a buscar una soga y me voy a ahorcar. Pero si creo que es el Señor, aunque niegue a Jesús y llore amargamente, me va a pasar las de Pedro porque voy a encontrar perdón. Entonces, quiero o me gustaría que me comenten qué les parece este ejemplo, porque es algo que más que dictarlo o cualquier otra cosa, que ustedes sepan, porque hay momentos en los que negamos al Señor, hay momentos en los que lo traicionamos. O sea, estamos en una carne pecadora. Y aunque buscamos tener la mejor conducta, Jorgito llegó a ver lo que no tenía que ver, o llegó a hablar de quien no tenía que hablar, o llegó a decir lo que no tenía que decir, o a comportarse como no se tenía que comportar. Pero yo no puedo hacer como Judas y buscar la soga y colgarme, porque ese no es el fin que Dios tiene para mí. Ahora, si yo no lo creo, Dios estableció el libre albedrío. Yo elijo el bien o el mal. Así dice el Señor. Aquí les pongo en la balanza. Aquí tienes el bien, tú lo haces y aquí tienes el mal. Ok, hiciste el mal, tienes la consecuencia, pero con todo te puedes arrepentir. Lo único es que si yo peco, a medida que voy pecando, mi corazón se endurece. Y entre más duro se pone mi corazón, como se puso el de Faraón, es más difícil que yo me acerque a Dios y acepte su poder. A ver, chicos, entonces, ¿cuál era el fin de Jesús? Darnos vida, darnos salvación, ¿verdad? El autor de la epístola de Hebreos aclara que por nuestros propios esfuerzos, es decir, por la ley, por lo que dejó Dios en la ley de Moisés, no podemos llegar a ser perfectos, porque si pudiéramos llegar por la ley a ser perfectos, entonces Jesús no hubiera tenido que venir. Si Wendy matando ternerito todos los días para ella quitar el pecado, eh, eso fuera suficiente, pues Jesús no viene y Wendy no tiene por qué creer en Jesús. Eh, y Dima mata un palomito, como decía también en Deuteronomio, y listo, todos los días mata 4 palomitos
Uno por él, uno por Gamu, uno por Marlene y uno por Mardiel. 4 palomitos todos los días. Pero no se trataba de eso, porque la sangre de los animales, a pesar de que era inocente, sin mancha, puro, que si no sé qué, que si los años, que si lo otro, no fue suficiente. Entonces, el sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte y luego su resurrección, nos da la gracia. Esa fue la obra completa con relación a nuestra salvación. Bien, si esa obra está completa, pregunta, si esa obra de Jesús está completa en la cruz, ¿en qué nosotros agregamos algo a lo que Él ya hizo? Si ya eso Él lo hizo para siempre. Entonces, Pablo lo explica en Colosenses 1, no sé si me ayudan con la búsqueda, Colosenses 1, versículos 25 al 29. Quien no tenga, si me ayuda con la lectura, se lo agradecería. Viene Colosenses, viene Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Colosenses 1, 25 al 29. ¿Quién está por ahí? Colosenses 1, del 25 al 29. Dice, ¿alguna versión en particular? No, puedes tirarlo en Reina Valera. ¿Ah? Puedes tirarlo en Reina Valera o la que gustes. Ok. Vamos a buscar Reina Valera. Ok. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que habla, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Excelente. En resumidas cuentas, ahí nos damos cuenta que Pablo sirve por comisión divina. A él no lo mandó Dimas a dar mensaje. A Pablo lo paró alguien que se llamaba Jesús, que se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué tú me estás persiguiendo, Saulo? Entonces, a partir de allí, Saulo tuvo una comisión divina y esa comisión es la Gran Comisión, que no sé si ustedes han escuchado alguna iglesia que se llame la Gran Comisión. ¿Por qué se llama la iglesia la Gran Comisión? Porque tomaron una parte de la doctrina que se llama la Gran Comisión. ¿Cuál es la Gran Comisión? Ir y anunciar el Evangelio, ir y predicar el Evangelio, ir y anunciar las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación. Un hombre que se llamó Jesús, que es hijo de Dios, vivió, murió y resucitó, que es la parte más importante. Si Cristo no resucita, no hay cristianismo. Si Cristo no resucita, no hay iglesia. Si Cristo no resucita, no hay Espíritu Santo. Entonces, porque si Cristo no resucita, Cristo no se va. Y si Cristo no se va, no hay Espíritu Santo. Ya me mandaron el mensajito de los 10 minutos, así que vamos aplomando. A ver, dice Marley, es como en nuestra vida diaria. A veces nos hemos equivocado y pensamos que Dios no nos va a perdonar tanto pecado y tantas veces, pero siempre Dios nos perdona. Por eso debemos ser como niños. Ellos piden 1000 disculpas a diario, por supuesto. Nadie más que un papá entiende esa situación. Y por lo menos Dimas, yo que soy papá, Alayan no es que es
un problema muy grande, no, pero Alaya a sus 6 meses ya de repente ella coge sus turquitas, como les decimos, entonces con todo y a veces que uno de repente se enoja, y sé que a futuro, si Alaya crece y de repente hace una grosería, no va a dejar de ser mi hija. Entonces, o va a llegar un día como niña, toda sucia y que se ensució la ropa y me va a decir, papá, lo siento, o rompí esa ropa que te gustaba, papá, lo siento, le hice un agujero, pero no por eso va a dejar de ser mi hija. Probablemente yo la voy a disciplinar, así como dice la Biblia, que Dios al que ama, ¿qué le hace? Lo disciplina. Y como dice Proverbios, un poco de vara para el joven no le hará daño, sino que eso hará que se enderece su camino. Entonces, bien, lo único que falta es cumplir el propósito de ir a nuestro mundo. Ahí es donde se completa esa obra del Señor que es perfecta. Proclamar, aconsejar y enseñar a todos los seres humanos. Entonces, vamos acá, me voy a saltar una buena parte, pero aquí necesito leerles esta parte. Dice, que habló a los profetas. Esa es una de las partes del credo. En su mensaje a la multitud el día de Pentecostés, Pedro explicó que lo que estaban viendo, la venida del Espíritu Santo sobre los seguidores de Cristo, es algo que ya se había predicho por el profeta Joel, quien dijo, en los postreros días, dijo Dios, derramaré de mi espíritu a toda la humanidad. Ahora, ¿desde cuándo empezaron los postreros días? Pregunta capciosa. A ver, Gwendolyn, dame una idea. Truc, truc, truc. La cigarrita. Viviana, Juan, Débora. Sí. Cuando decían, el que viene a ser el primero será el postrer y el postrer será el primero, ¿qué significaba? No sé. Que el primero es el último y el postrer viene a ser lo último, ¿no? A ver, entonces, si decía, derramaré de mi espíritu en los postreros días, ¿qué serán? Ya los últimos días de que nos quedan. Sí, en efecto, así mismo. Eso. Entonces, ¿desde cuándo arrancan los postreros días? Si dice Joel, derramaré de mi espíritu a toda la humanidad. ¿Desde cuándo comenzaron? Ujú. Bueno, esto es lo que yo creo y Claro, pienso. claro, No por sé si estoy supuesto, así equivocada. mismo. Dale, 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 dale. Suéltalo. Yo pienso que los postreros días comenzaron desde que el Espíritu Santo llegó acá, desde que mandó el Espíritu Santo. Exactamente, así Porque mismo ya, es. ¿Dónde lo explica Pedro? En Pentecostés. Buenísima ajá, respuesta, Débora. Entonces, vemos que los postreros días no es ahora, o sea, ahora es parte de los postreros días. Pero diremos, ¿cómo el Señor va a decir en los postreros días si mira han pasado 2000 años? Probablemente para el Señor hayan pasado dos. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra? Para el Señor, un día es como ¿qué? 1000 años y Y mil mil años como un día. años como un día. Entonces, Como un día. probablemente a Dios le haya pasado lunes y martes. Y viene el miércoles. Y nosotros llevamos 2000 años entre que queremos tener la razón, nos matamos, guerra y la cuestión. Bien, pregunta, chicos, ¿qué crees que significa que el Espíritu Santo ministra a su pueblo? Pregunta abierta. Suelten sus respuestas. Jorito, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué crees
que significa que el Espíritu Santo ministra a su pueblo. ¿Qué es lo que hemos aprendido o qué se nos ha enseñado con eso? A ver. Lo ministraron de un golpe. El grillo. Bien, yo voy a dar una respuesta posible. No es que yo tengo la razón. Ministrar es que se imparte, por ejemplo, el Espíritu Santo. ¿Qué puede ser ministrar para ti? Es cuando estamos cantando ya que empieza la gente. Y empezó Wendy allá ahorita. Y de repente empezó Dima por allá. No, eso puede ser, en efecto, un toque, estás probando la presencia, En llegó, cualquier momento tú puedes ser inundó, ministrado. Ves si se acostaba en la cama. exactamente. Pero yendo un poquito más profundo, ministrar al pueblo significa que siempre está guiándolo, lo ministra, o sea, no es algo de un solo momento. No es que voy el domingo a la iglesia y sentí un toque y ya esa era una guía, no. O sea, yo voy al domingo a la iglesia, pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 7 días a la semana, 24 horas al día, Él está ahí. Entonces, es como el ejemplo que poníamos el domingo del que se siente frío o caliente. Yo me siento frío porque tengo 2 cultos que no voy a la iglesia. Ya se enfrió el hombre. Estoy tibio porque no fui al culto un día. Entonces, no se trata de eso. Porque ¿qué hubiera pasado ahora? Pues que no hay culto, no hay iglesia. Ya nadie es cristiano. ¿Dejamos de ser cristianos, chicos? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que aprender que hay un concepto de iglesia que quizás habíamos dejado de practicar y experimentar. Y es que no tenemos que ir exclusivamente el domingo a la iglesia para yo hacerme llamar cristiano, ni experimentar el Espíritu Santo. Eso lo puedo hacer en cualquier lugar del mundo. Y probablemente se vaya a cortar la reunión, pero hay una parte muy importante que dice, sin el Espíritu Santo no podemos estar convencidos de pecado. Entonces, por eso es muy necesario. Si yo peco y peco y peco a diestra y siniestra y me da igual, entonces quizás yo debería decirle al Señor o preguntarle, Señor, ¿qué está pasando conmigo? He notado que nada me hace sentir incómodo, que eso que yo aprendí hoy, ¿será que me hace falta un poquito más del Espíritu Santo, que no lo tengo, o que estoy a medias, creí en Jesús, pero yo no sabía nada del Espíritu Santo? Pues dame una señal de eso, enséñame. Hoy hablamos de ese tema, me pareció interesante, pero quiero aprender un poquito más. ¿Alguien me quiere agregar algo? Vamos bien, decía Martinelli. Vamos bien, decía Martinelli, los locos somos más. Sí se puede, decía Martín Torrijos, y se pudo. Bien, vamos a ver que por aquí